Bienvenidas, bienvenidos a este segundo estudio acerca de comprensiones gramaticales. En esta ocasión vamos a ver acerca de homoyotenai en Hebreos 2:17, acerca de Cristo como nosotros humanamente, no en todos los aspectos, de algo que ya estuvimos estudiando en el tema anterior a este que te invito a revisar. Vamos a ir entonces al contenido que vamos a estudiar enseguida. Vamos a la pantalla y a escuchar con atención lo siguiente. Ahora vamos a Romanos 8 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Romanos 8 y el versículo 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, la palabra andar cuando se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una persona, está hablando de su conducta. Es decir, no está hablando de andar físicamente con las piernas. La palabra andar significa conducta. Así Sí, no hay que olvidar que en la Biblia es más allá de una mera ética, de un mero formalismo, algo superficial, conductual o conductista. Va al fondo, al terreno del corazón, de lo profundo en el ser humano. que nos dice aquí que los que están en Cristo Jesús son los que no andan, cuya conducta no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que están en Cristo Jesús andan porque tienen la influencia en su vida del Espíritu Santo. Por eso no andan en la carne. Sigue diciendo versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no está hablando sencillamente que tenemos carne física, está hablando de la naturaleza carnal. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, es decir, no nos comportamos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Varias veces se usa la palabra carne aquí. Los que están en Jesús no andan conforme a la carne. Nos dice aquí que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, y luego dice que condenó el pecado en la carne. Se sobreentiende que fue en carne de pecado. Nótese aquí cómo dice, se sobreentiende que fue en carne de pecado, cuando se acaba de repetir y reconocer que lo que se está diciendo es la frase completa y lo que se tiene que hacer en semejanza de carne de pecado, porque vamos a escuchar ahorita que esto mismo que dice el texto se combate de una manera muy peculiar, pero vamos a insistir en que en lugar de sobreentender, se debe entender que el texto dice en semejanza de carne de pecado, no simplemente, y aquí lo voy a mirar contigo, en Romanos 8, versículo 3, en homoiomati sarcos hamartías. Esta es la frase completa. En semejanza de carne de pecado. Así que no hay que sobreentender simplemente que es en carne de pecado, sino que lo completo, sin sobreentender, es en homoiomati sarcos hamartías, en semejanza de carne de pecado. Hay que mantener como está escrito. Volvamos aquí ahora a la argumentación.
Y luego dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, no nos comportamos conforme a la carne, es decir, conforme a la naturaleza carnal, sino conforme al Espíritu. Ahora, algunas personas arguyen de que aquí dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Bueno, independientemente de a las personas que se refiera, hay que ser conscientes de que lo que dice el texto es precisamente así, en semejanza de carne de pecado. Es lo que está diciendo el pasaje, independientemente de lo que arguyan o argumenten esas personas a las cuales se está refiriendo, lo que está escrito es así, en semejanza de carne de pecado. No lo olvidemos. Sigamos. Y dice, no fue en carne de pecado, fue en semejanza de carne de pecado. Claro, porque es lo que está escrito. Al menos desde lo que estamos estudiando en esta serie, es lo que estamos viendo allí. No es extraño decir que fue en semejanza de carne de pecado, porque es lo que el escritor inspirado anotó con cuidado, de manera selecta, una vez más, en semejanza, como yo, Mati, de carne de pecado. Es lo que tenemos aquí. Eso es lo que está escrito. Pero de alguna forma u otra se intenta quitarle el efecto a homoiomati como si no estuviera, como que si fuera directamente y únicamente en carne de pecado, como vimos ahorita ese intento que se hizo en esta afirmación, eh, en la argumentación. Pero no, está homoiomati allí. Tiene su lugar en la frase inspirada, porque hay que tomarla en cuenta dentro de su campo, como ya hemos visto en el tema anterior, dentro de su propia línea de comprensión y de alcance de significado. Esta palabra homoioma se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre el significado no es diferencia, sino similitud. Vamos a notar que equivale a lo mismo dentro de lo que inclusive ya comprobamos en el tema anterior. Hay grado diferencial en torno a homoioma o homoiomati o las declinaciones que ya estudiamos en otro tema, en otra serie, en este canal. Semejanza significa similar, no idéntico. Jesús Ahí está, ¿escucharon? Semejanza significa similar, no idéntico. Así que hay un grado diferencial, como ya hemos comprobado anteriormente. no era idéntico a nosotros. Claro, Jesús no era idéntico a nosotros. Escúchese de nuevo esto mismo. Y siempre el significado no es diferencia, sino similitud. Semejanza significa similar, no idéntico. Jesús no era idéntico a nosotros. Escuchamos, ¿verdad? Tal como se está diciendo, es lo que indica el texto. Así, tal cual. Jesús no era idéntico a nosotros humanamente, como ya revisamos en otros materiales. Y te invito a que veas esto cuidadosamente. Cada tema que estemos observando en esta serie nos va a ir llevando paso a paso a una conclusión o a unas conclusiones conforme a las observaciones bíblicas que el contexto propio de la escritura tiene para nosotros y que nos permiten ir identificando razonamientos lógicos o sobreentendimientos y dejarlos fuera del contexto bíblico propio que nos enseña qué es lo que debemos entender acerca de lo que es la naturaleza humana de Cristo dentro de lo revelado a nosotros en la Escritura, porque es un tema de estudio para los siglos sin fin. Era similar.
podemos saber claramente que Jesús no vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, porque Adán no tenía carne de pecado. Así que lo que quiere decir este pasaje es que Jesús vino como nosotros, no vino como Adán, porque Adán no vino en carne de pecado. Ahora, sigamos nuestra lectura en Hebreos el capítulo 2 y el versículo 11 y 12 y luego los versículos 14 al 18. Hebreos 2, 11 y luego 11 y 12, 14 al 18. Porque el que santifica y los que son santificados, esos somos nosotros, de uno son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué nos llama Jesús? Jesús nos llama sus ¿qué? Sus hermanos. Entonces, ¿quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es Dios, es el Padre. Jesús es su Hijo y nosotros llegamos a ser hijos cuando nos hacemos hermanos y hermanas de Jesús. Sigue diciendo el versículo 12, diciendo, aquí está hablando Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así que por cuanto los hijos, por ende hijos de Dios, del Padre, participaron de carne y sangre, Él, es decir Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser, ahora escuchen bien, debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Todos los seres humanos son hermanos de Jesús? No. Todos los seres humanos no son hermanos de Jesús. Jesús dijo, los que hacen la voluntad del Padre son mis hermanos y mis hermanas. Así que, semejante a quién llegó a ser Jesús, no a un pecador empedernido que no ha nacido de nuevo, sino que vino como nosotros que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Esto que está mencionándose aquí, en su momento lo hemos de revisar, porque tiene cierto grado de razonamiento lógico, posiblemente también algo acerca de verdad, pero hay que verlo a la luz de ese tema eh, que tiene que ver con lo que vino el Señor Jesucristo a realizar. Él vino a morir por todo el mundo. Entonces, esto se escucha como si fuera una especie de expiación limitada. Y hay que, por lo mismo, ver con atención este razonamiento que, sin conceder, se escucha dentro de una lógica, dentro de una posible aceptación, pero que hay que ser muy cuidadosos ya en el momento de abordarlo y de poder ver esas delimitaciones que se están esgrimiendo o argumentando. Así que de momento dejamos eso para en una ocasión específica, porque el enfoque tiene que ver con la noción gramatical del término semejanza o semejante. Es lo que tenemos ahorita eh, como el enfoque principal de este tema y no temas que están alternos a él, sino ese significado gramatical. Así que sigamos adelante. Así que dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado en una naturaleza semejante a la de nosotros, dice, como él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Es todo ser humano hermano de Jesús? Los hermanos y las hermanas de Jesús son los que lo han recibido como Salvador personal.
Jesús no nació con la naturaleza caída de Adán inmediatamente después que Adán pecó. Jesús recibió la naturaleza humana de Adán después que Adán fue regenerado por el Espíritu Santo, después que Adán se arrepintió, ofreció el sacrificio y miró hacia el Mesías en el futuro. Bien, esto es un razonamiento. Hay que ir al fondo de él, porque no se va al fondo de él, se da por hecho esa línea de pensamiento. Habrá que ver si hay otras líneas de pensamiento. Y sí las hay, pero de momento dejamos esa línea allí y seguimos, ya que se está insistiendo en eso. Pero vamos hacia lo que es lo que sigue en el contenido de lo que en esta serie estamos verificando. Thomas Davis, quien escribió un libro muy interesante, Aquí vamos a entrar a lo que es el tema de este segundo tema en esta serie que estamos llevando a cabo. nos dice lo siguiente en cuanto a la naturaleza humana que recibió Jesús. Jesús no se encarnó con la naturaleza que tienen todos los hombres en común. No vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. ¿Notaron eso? En el tema anterior a este, precisamente es de lo que comentaba, de que el Señor Jesucristo humanamente no vino en todos los aspectos igual a nosotros, no vino igual a nosotros, no en todos los aspectos, como todos los hombres. Y ahora aquí lo vemos en esta declaración, que también tiene su propio contexto temático, pero esta declaración es importante que la podamos ver porque se está, por parte de quien está argumentando, aceptando y dice que Jesús no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Vamos a recordar lo que vimos en el tema anterior, específicamente del énfasis que se estaba dando acerca de que debía ser semejante en todos los aspectos sin tener algún tipo de exclusión de característica, sino que forzosamente en todos los aspectos, sin entrar a lo que es una demostración de esa afirmación, pero si hicimos la evaluación nosotros, este servidor la hizo para que lo viéramos a la luz de la Biblia, en Filipenses 2, versículos 6 y 7, por ejemplo, donde está el plural isa, semejantes, y después, eso en el versículo 6 y luego en el 7 viene el término semejanza. Y ya lo estudiamos y ahorita lo vamos a revisar nuevamente. Ahora escuchemos acerca de la frase en todos los aspectos para comparar lo que acabamos de leer aquí en esta declaración citada, que Jesús no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Comparemos esto con lo que se va a decir enseguida, que ya estudiamos y contestamos a esa argumentación en el tema pasado. Cuando nosotros leemos allí en donde dice que en todo debía ser semejante a sus hermanos, la palabra homoioma, que ciertamente indica semejanza, está en una forma verbal. Y antes de esa forma verbal tenemos una frase adverbial que es en todo. Ahora, en todo, esta frase adverbial es la frase compuesta griega catapanta, que quiere decir precisamente en todo sin excluir detalles. ¿Notaste cómo dice? En todo sin excluir detalle. Y aquí dice en todos los aspectos. Ya en el tema anterior revisé cada párrafo de esta definición en el contexto de catapanta con un uso adverbial. Entonces ya vimos en ese momento esta frase en todos los aspectos. ¿Cuál es su localización gramatical en la semántica del término semejanza en ese contexto? En todos los aspectos. Nota el énfasis que se le da sin entrar más allá,
simplemente dar por hecho que debe ser así sin dar la explicación realmente que se debe dar. Y vemos que esta frase en todos los aspectos que se insistió acá en esta cita, vemos que se dice lo contrario. Jesús no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Por supuesto, esta cita dentro de su propia agrupación de contenido, de contexto, que ya se revisará en algún momento. Así que vean lado a lado lo que se dice. Por un lado, debe ser en todos los aspectos, sin excluir nada, sin excluir detalles. Y acá vemos que se dice lo contrario. No vino a este mundo Jesús para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Ahí está ya una clara diferencia que finalmente se acerca más a lo que este servidor te ha invitado a analizar acerca de que si hay grado diferencial y que por eso está el término semejanza en los textos que se han estado leyendo de la Escritura. Y es que vamos a hacer también un ejercicio lógico. Si, ¿de qué valdría que el escritor de la epístola a los Hebreos quisiera hablar de una semejanza que excluyera algunos aspectos, pero al mismo tiempo escribe que en todo debía ser semejante a sus hermanos? Esto lo podemos apreciar a nivel gramatical con el uso de la frase catapanta. Implica que era en todo, sin excluir detalles, en todos los aspectos, semejante a sus hermanos. Bien, entonces ya vimos ese énfasis, lo recordamos y lo vemos ahora lado a lado con esto que se presenta, que Jesús no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres. Interesante, y ahora acá como se dijo, ¿verdad? El énfasis opuesto en todos los aspectos. Así que bueno, es para que puedas ver que sí se requiere de estudiar con interés y con profundidad lo que se argumenta. No dejarlo así nada más, sino que con cuidado revisar el contenido a la luz de lo que está en la Escritura y podernos apoyar en ese modo de poder hacer las evaluaciones, emitirlas y tener esa capacidad de analizar para verificar. Así que, pues seguimos dentro de esta perspectiva, adelante en esta argumentación. La naturaleza humana que se le concedió no era la del pecador que no ha sido regenerado. Tenía una naturaleza humana en común solo con aquellos que han experimentado un renacimiento espiritual. Cuando leemos que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, entendemos que tuvo una naturaleza como la que tienen los que han nacido de nuevo. Es decir, Jesús nacido de nuevo, podríamos decir. Hay una aproximación, dentro de lo que se dice aquí, hay una aproximación a la realidad, pero va mucho más allá de eso. Y en su momento lo hemos de notar. De hecho, ya tengo algún contenido en los temas por allí, por ejemplo, en el de el tabernáculo viviente, que puedes verificar aquí en el canal. Pero bueno, mientras tanto, dejamos esto para continuar con el enfoque de este tema. Si Jesús hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa, sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesús no hubiera podido vencer el pecado en su vida. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Hebreos 4:15. Y aquí llegamos a una pregunta muy importante. ¿Será que Jesús fue tentado solo de afuera o fue tentado también de adentro de su ser? Los que creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión dicen, bueno, Jesús fue tentado como Adán externamente, pero no tenía esa naturaleza pecaminosa que jalaba hacia pecar. Vamos a Hebreos 4 y el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en casi todo,
Yo sé que los que están escuchando dicen, Pastor Bor, ¿qué? Tiene que conseguir otros lentes nuevos porque está leyendo mal. Con esto que se hace, con este ejercicio, se le da de esa manera el énfasis a lo que dice aquí. Fue tentado en todo. Se remarca de esta manera el en todo, como ya noté en otros momentos, en el tema anterior y en otros. Fue tentado en todo, no en casi todo, eso queda claro, pero recordemos que está dentro del campo semántico de semejanza. No se debe dejar fuera el término semejanza y luego dice, pero sin pecado. Es decir, aquí vemos también que hay un grado diferencial y este grado diferencial, pero sin pecado, está informando de algo mucho, muy profundo en torno al Señor Jesucristo en su humanidad, en su naturaleza humana, siendo que estaba sin pecado, la fuerza de la tentación era descomunal, no comparable al grado de lo que nosotros somos tentados. Aquí mismo está un punto de efectos muy profundos con relación al Señor Jesucristo de manera peculiar. Así que pongamos atención a eso. Te invito a que lo revises y lo evalúes. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Es la misma palabra homoioma que vimos en Romanos el capítulo 8. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como nosotros, pero con una diferencia. Nunca qué, nunca pecó. Si fue tentado como nosotros, sin embargo, cuando dice según nuestra semejanza, está volviendo a ese grado diferencial, en esa similitud que implica el término semejanza. Es Hebreos 4:15. Vamos a intentar avanzar. Así que escuchemos. Cuando dice sin pecado, no significa que no tenía una naturaleza pecaminosa. Significa que Jesús nunca permitió que la naturaleza pecaminosa se manifestara en pecado. Ahora vamos a Filipenses 2 y el versículo 6 al 8. Este es el tercer texto que usa la palabra homoioma. Filipenses 2 y el versículo 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vamos a notar que en la lectura no se toma en cuenta lo que dice aquí en esta parte. No estimó el ser igual a Dios, que está el término Isa, es un plural, y se lo deja así nada más. No se le pone atención, no se intenta investigar, profundizar, hacer la comparación de igual con semejanza o semejante, que aquí está, semejante. Igual y semejante, que en el tema anterior hice ya algo y en otro tema también por allí, en otros temas, lo he revisado, pero aquí vemos que la lectura es de corrido, no se informa realmente de lo que se está indicando, sino que se da por hecho que eh, hay una equivalencia del término semejante con igualdad simétrica, lo cual no es así, que ya lo hemos comprobado. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Yo pregunto, ¿era Jesús un hombre real? Sí, la pregunta es sí, un hombre real, pero hay que notar que está el término semejante que nos está indicando que hay grado diferencial dentro de esta realidad
del Señor Jesucristo como siendo verdaderamente hombre y se escapa de la atención por alguna razón en la argumentación y en otras que he revisado, inclusive en escritos que no ponen atención a esto como debieran, sino que sencillamente se da por hecho el punto que quieren mantener, pero que deja fuera el que la inspiración, el escritor inspirado, mantuvo un uso selecto de los términos. Por ejemplo, aquí, acerca de la igualdad con Dios, empleó el término igual y acá empleó selectamente y debidamente el término semejante con relación a los hombres, precisamente, como ya hemos estudiado anteriormente. ¿Era un verdadero hombre? No, pero aquí dice que era semejante a los hombres. Sí, era verdadero hombre, pero también dice que era semejante a los hombres porque hay características que lo hacen ser precisamente diferente, no del todo como nosotros, no en todos los aspectos, tal como ya vimos en inclusive la lectura que vimos hace un rato aquí en esta argumentación, no en todos los aspectos. Y hay que revisar a profundidad cuáles son esos aspectos en los cuales no es igual a nosotros. Es así el tema. No hay que abandonar, no hay que borrar o modificar el significado del término semejante. Es lo que está patentado en la escritura, aquí en Filipenses 2. Aquí está. Isa, aquí lo tenemos. Eh, prácticamente es un término claro, enfático, donde dice el ser iguales que Dios, o el ser igual a Dios. Isa en este plural. Y después, en el siguiente versículo, dice, dice aquí, en homoiomati, andropon, genómenos. Es lo que está indicando aquí el texto, con claridad, sin ambigüedad. Está indicando que habiéndose hecho en semejanza de seres humanos o de hombres. Y para ello se recurrió a este término, homoiomati. Es muy claro el ver aquí en el texto en griego, homoiomati, a diferencia de el término isa. Esto es lo que hay que contemplar y dejar que sea el escritor inspirado el que lleve a cabo su propia hilación de contexto temático y no entrar en sobreentendidos o en razonamientos lógicos aparentes, sino tal como está allí. Está tanto Isa como homoiomati en su diferente campo semántico para entender ese grado que se necesita, tanto para la igualdad con Dios de parte del Señor Jesucristo divinamente y como ser humano también, semejante a los hombres, a los seres humanos que llegó a ser, habiéndose hecho. Así que pues es lo que hay que revisar atentamente y no dar por hecho, sino ir más allá de las presuposiciones o suposiciones. ¿Qué significa semejante a los hombres? Vino como nosotros. Es decir, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, como nosotros. Sí, como nosotros, entendiendo lo que dice el texto griego, en semejanza, semejante a los hombres, porque tiene sus razones el escritor inspirado para poner este vocablo.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora vamos a Santiago 1, 14 y 15. Este es un pasaje que Bien, ya es otro orden de ideas con Santiago, así que vamos a concluir con lo que aquí revisamos para que puedas organizar esta apreciación que estamos haciendo, puedas hacer tus apuntes y puedas tener el alcance que la Biblia nos invita a tener en la comprensión de estos términos y de estos contextos que se están presentando. Así que hemos concluido por ahora lo que teníamos que revisar en este segundo estudio acerca de la comprensión gramatical de homoyotenai en Hebreos 2:17, de Cristo como nosotros, no en todos los aspectos, que ya lo revisamos en esta oportunidad y con el detenimiento debido que debemos tener para que este término pueda estar claro para ti desde la Biblia y se comparen los presupuestos de tal manera que puedas ver a la luz bíblica esos presupuestos. Aquí te presento, aquí está el texto, Hebreos 2:17, y aquí está el vocablo, homoyotenai. Está allí, hay que dejarlo, no hay que intentar desvirtuarlo, sino dejarlo allí, entenderlo a la luz de lo que nos está diciendo, que ya lo estudiamos en el tema anterior, a este. Así que ya vimos más acerca de lo que nos indica este término, homoyotenai, a la luz del contexto propio de lo que está diciendo el escritor inspirado, con ese término en la explicación que nos presentó acerca del Señor Jesucristo como ser humano. Entonces concluimos y seguimos en el siguiente estudio. El Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.